Burucuyá nació en pandemia, en el confinamiento donde no podíamos salir. Y bueno, en ese encierro yo reconecté con el dibujo. Y reconecté gracias a Burucuyá. Dibujé la flor y luego los bichitos. Fue una lección consciente. No es que dije voy a hacer esta flor porque me parece más bella, más interesante. La hice por hacer, y cuando la hice, viste lo que tiene el arte, al menos a mí, una cosa te va llevando a la otra. La dibujé en la punta de una hoja y empecé a dibujar como sus tallos con hojas, su fruto. Y se me vino a la cabeza dibujar la mariposa espejito y después dije, bueno, pero vienen otros insectos. Cuando lo vio Jan, me dice, lo vio por ver. Yo quería a eso transformarlo en un librito como para colorear. Jan me dice, estaría bueno que agregues la información de por qué vienen estos insectos a esta planta y a qué vienen. Entonces ahí, cuando me puse a escribir, Jan dijo, pero con esto podemos hacer un libro, porque acá hay mucha info. Y bueno, y le dije que sí. Y ahí nació el libro, en la inconsciencia absoluta, porque como mucho me imaginé que iba a ser un material para poderlo usar en el centro comunitario donde yo trabajaba, dando un taller para infancias de educación ambiental. Sí me pareció, podría haber elegido otra cosa. Lo que pasa es que ya empezaba a divulgarse la información acerca de qué mariposa viene a determinada planta. Y a mí me interesaba más concepto que es el de que hay plantas que son un ecosistema en sí mismo, que no quiere decir que no es importante la diversidad de plantas, sino que plantas nativas que solas atraen un montón de otros seres vivos. Y entonces ahí la burucuyá es una planta que está en todos lados, que crece sola, que sigue resistiendo la colonización urbana. Y está ahí, en los alambrados, en los postes, en las vías del tren, en los jardines del barrio. Cualquier rincón, en cualquier grieta, aparece la burucuyá. Y bueno, y por eso, y así nació, y por eso nació Burucuyá, y después se convirtió en lo que se convirtió. Burucuyá en principio era el nombre que le queríamos dar a la colección, porque Burucuyá significa criadero de bichos en guaraní. Yo elegí Burucuyá y no Pasionaria porque el nombre Pasionaria es un nombre que le pusieron los colonos europeos cuando llegaron tierras de lo que hoy sería América, o lo que los pueblos mejor llaman como Abya Yala. Parecía que no tenía nada que ver, que eso era para la gente que cree, que tiene esa religión, pero hay un montón que quedamos afuera. Y me parecía mucho más interesante el nombre Burucuyá, porque antes de la colonización los guaraníes vivían por estos territorios del litoral, que abarca también varios países, no había límites políticos. Y tiene mucho sentido que le hayan llamado Burucuyá. Me encanta cómo suena la MB, Buru, Cuyá, y además porque realmente es un criadero de bichos. Me parecía que tenía todo el sentido. Y la importancia además de rescatar los nombres originarios. Y lo que queríamos transmitir era eso, la cercanía un poco, aunque sea con ese
con ese lenguaje y también esa ideología, cuando hablamos de educación ambiental, tenemos que prestar atención a todo a nuestro alrededor. Y bueno, fue una forma un poco de ser un guiño también a las comunidades originarias. Queríamos transmitir, era como a partir de una educación ambiental más popular, se puede aprender acerca de conceptos de educación ambiental, acerca de diversidad cultural, acerca de plantas nativas y su importancia, acerca de ecología, de interacciones. Bueno, y el Tala y sus mariposas, el Tala nació porque, bueno, después del éxito, entre comillas, o la difusión, si se quiere, más que el éxito de Burucuyá, la gente me empezó a decir, y bueno, ¿y cuándo el segundo? Queremos otro, queremos otro. Y había que pensar en una planta o en un animal. Y a mí el tala me parecía también un árbol muy importante. Incluso el árbol más importante, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, porque es el que genera nuestro bosque nativo en Buenos Aires. Son los que forman los talares. Y tiene muy mala fama por tener espinas. Entonces me parecía que darle difusión a un árbol que tiene muy mala referencia por sus espinas, por su forma tan irregular, no podía ser. Con toda primero es ser el pionero en formar un bosque nativo. Y luego, no solamente atraer la diversidad de mariposas que se alimentan de su follaje en su etapa de oruga, sino la diversidad de aves también que se alimentan de sus frutos o que usan sus ramas, que anidan en él, o que usan sus huecos, que el siguiente fuera el tala, para dejar de menospreciarlo, de desvalorizarlo y de desconocerlo, a empezar a darle valor y darle el reconocimiento que se merece.